el mediodía de hoy en Santiago. Soy Fernando Gaspar, director de creación artística de la Universidad de Chile y tenemos el honor, el privilegio de compartir un rato con Guillermo Calderón, quien está conectado en este momento con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, bien, mucho gusto. Qué Gracias por bueno. invitarme. Sí, bueno, tiempos turbulentos. Es interesante que la última vez que nos vimos presencialmente fue a propósito del seminario Los Futuros Imaginados, que fue una manera en cómo intentamos provocar una conversación en los artistas, en la gente que pensaba las artes, de eso, de los futuros de las artes, ¿no? Y en ese contexto, obviamente todos lo tenemos en la cabeza, Guillermo, nos explotó octubre, la semana siguiente al seminario, el 18, y después ya estamos en una película de serie B a estas alturas, ¿no? Así que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué emociones te han, te han circulado el último tiempo? Bueno, la palabra que hemos ocupado harto con la gente que estoy hablando es que es aplastante. Es como que no solo aplasta la capacidad de trabajar, sino que también la capacidad de pensar. Entonces, como que eh, cualquier cosa que uno haga o lea o trate de inventar para el futuro es una especie como de intentar salir de este aplastamiento, intentar físicamente levantarse del suelo. Mm, mm, Eh, es muy aterrador ver que se instauró un estado policial para controlar esta pandemia mm, y que obviamente que tiene una justificación de una proyección política. mm. Entonces, es como el doble dolor de sufrir la pandemia y de estar totalmente sometido a un régimen de vigilancia militar. Y en el caso, además en el caso chileno, sensiblemente más violento, más intenso, porque veníamos precisamente de una reapropiación de los espacios públicos, de la manera de hacer política incluso, ¿no? De vuelta a estas como destellos de trabajo colaborativo que hubo en los movimientos del 2011, del 2006 y varias iniciativas más particulares, por supuesto el movimiento feminista, y de repente todo eso es callado violentamente y además encerrado, clausurado. Eso hablábamos con Silvio Lang el día lunes. Sí, eh, claro, hay mucha gente que añora la normalidad. Todos sabemos que la normalidad nunca va a volver, esperamos, porque como decían algunas de las consignas de esa época, el problema era justamente la normalidad. Pero Mm, de todas maneras queremos que vuelva algo, y por lo menos lo que yo añoro, y creo que la mayoría de la gente añora, es volver a la protesta. Eh, mm, yo pienso que toda la gente está desesperada, no por salir a la calle a comprar, sino que por volver a la Plaza de la Dignidad a protestar y salir a las calles y a mm, todas las esquinas de todas las ciudades a mm, protestar. Entonces, nosotros no queremos retornar a la normalidad, sino que queremos retornar a la protesta. Y eso es mm, difícil de entender, me imagino, para una persona que no haya vivido esto. mm, mm, La mm. normalidad ya había muerto antes Claro, de de la esta pandemia. pandemia. Por lo Mm, tanto, ya estábamos en el aire. Y yo pienso que gran parte de esta especie de dictadura blanda eh, que está descendiendo sobre el país es justamente una forma de volver a hacer una especie de segundo golpe de Estado y dictadura. Eso no es, mm, claro, no es literal, porque lo he pensado mucho con respecto al tema del teatro, porque
El teatro y la vida nocturna de Chile, principalmente de Santiago, fue asesinada antes, ¿no es cierto? Ahora está bastante muerta, quizás le va a costar mucho retomar su vida, pero esto ocurrió después del golpe, cuando el toque de queda prolongado y la represión y todo eso eh, acabó con el teatro, con la música en vivo, con los locales nocturnos y con muchas expresiones populares que dependen de que la gente pueda salir libremente y libremente en la noche. Y después de eso pasaron varios años y el arte, la vida nocturna pudo ponerse de pie y seguir adelante. Pero fue un gran borrón y cuenta nueva. Entonces, ahora parte del pensamiento, o sea, de la duda es que si es que esto, este, este toque de queda eterno, injustificado, esta represión, este hacerse cargo nuevamente del país desde esta dictadura de baja intensidad, quizás quiere justamente eso, un borrón y cuenta nueva, y como borrón y cuenta nueva, obviamente que la gente que trabaja en la cultura lo va a sentir más profundamente. Ahí, bueno, ese es un tema que después me gustaría que tocáramos, que tiene que ver efectivamente con los agentes culturales, y entiendo que también el mundo del teatro, como siempre, ha estado muy activo en ese tipo de discusiones, pero llevando la conversación hacia el otro lado, digamos, hacia esta como añoranza de la protesta, ¿qué, ¿qué nos quedó como por remarcar de esa protesta, que serían como las primeras banderas que se vienen cuando llegue ese día en que se puedan volver a recuperar las calles? Bueno, es una revolución completa, entonces hay que recuperarlo todo, básicamente. Pero a mí lo que más me resuena es las consignas que estaban más presentes, que es un cambio absoluto del sistema de pensiones y y una alza drástica de los sueldos y una reforma absoluta del sistema de salud para que pueda ser un servicio público para todo el mundo. Eso para empezar a conversar. Y después de eso, eh, o simultáneamente, una transformación profunda del sistema de defensa de Chile. Y eso incluye Fuerzas Sí. Armadas y obviamente la fuerza pública. Oye, Eh, Guillermo, y en materia de memoria, en materia de esas ahora ya dos memorias, la memoria como de las violaciones a los derechos humanos y la dictadura, y, la, y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en octubre, digamos más que en octubre, en 2019 y 2020, que seguramente tendrá que ser investigado, estudiado, abordado históricamente como país de la misma manera. sí, bueno, eso es interesante porque hay una de las cosas que más desesperaba y angustiaba durante la protesta era que las vidas humanas valieran tan poco. Eh, Se contaban como números y mucha gente dijo públicamente que no era tanto el número de muertos, ¿no? Mm, Hay una activa deshumanización de la víctima mm, por parte de la gente que comete los crímenes. Y también pasó esto con la gente a la cual le dispararon para sacarle los ojos. Y bueno, y la mm, innumerable gente que sufrió físicamente los gases y la represión, por claro. supuesto, completa. Mm. Y a mí me ha parecido... Gente herida, muchísimas, miles de gentes heridas en meses, ¿no? Sí, sí, mucha gente herida, y a uno se le olvida la gente herida, por ejemplo, sistemáticamente con gases, que Mm, este gas que tiran es básicamente un arma química. Hay mm, gente que a lo largo de las semanas y de los meses está sometida a esas armas mm, químicas. Es un crimen enorme que va a ser increíble explicar para la historia, en el futuro. sí.
Pero ahora viene esta peste horrible, Mm, y creo que hay algo en la protesta que condicionó a las autoridades del país para también deshumanizar a las víctimas mm, de esta epidemia. El, son números de personas que mueren día a día, mm, pero se sabe que son personas que son viejas o enfermas, y eso de alguna forma crea una secreta tolerancia. Eh, Hay una especie como de discurso secreto en el que se asume que esas personas finalmente merecían morir. mm, Y sobre todo las declaraciones del principio del gobierno apuntaban a la creación de una inmunidad de rebaño. Eh, mm, es decir, que todo el mundo se infectara lo más pronto posible para que el virus no tuviera más donde ir. Igual Eh, que en Inglaterra, ¿no? claro, que Mm, fracasó y bueno, y está fracasando en Suecia y en otros lugares donde lo han intentado. mm, En Chile es un poco deshonesto, es como que lo dijeron abiertamente que lo querían hacer así al principio, después no lo hicieron y ahora parece que no resultó, porque lo hicieron sutilmente con esta cosa de hacer cuarentenas parciales. Y ahora en claro. estos días el sistema hospitalario está colapsando y ahora se están dando Mm, cuenta que fue una pésima estrategia y que la estrategia que había que hacer era la que hizo un país como Argentina. claro. Todo el mundo en cuarentena por el tiempo que sea Mm, necesario. Entonces yo creo que estamos en las puertas de una catástrofe espantosa donde efectivamente gente que necesita tratamiento se va a quedar afuera de los hospitales y va a morir sin atención médica. O sea, ojalá que no pase, pero por las noticias que leo en los 2 últimos días parece que eso es lo que va a pasar. mm, Y yo no puedo evitar conectarlo con una actitud que ya venía de antes, del mismo gobierno, de los mismos ministros, que se paran enfrente de las cámaras diciendo que la pérdida de la propiedad es más importante que las pérdidas humanas. Esos mismos ministros 3 meses después nos están diciendo que tenemos que lograr una inmunidad de rebaño y por lo menos, aunque no lo repitan, por lo menos sus políticas públicas de salud así lo expresan. mm, Es como si desde el 18 de octubre que los movimientos justamente por el respeto de la vida, por la dignificación de la vida, por eso se llamó la Plaza Italia la Plaza Dignidad, en mucha gente esto haya sido exactamente lo contrario, que se haya asumido como el momento para empezar a despreciar la vida mm, activamente. mm, mm, mm. Y al mismo tiempo, claro, esa valoración de la vida, o sea, yo me hace mucho sentido porque al final no es solo un fenómeno chileno, es un fenómeno global, ¿no? La banalización de las vidas y de las cifras y de lo que eso significa, porque todos sabemos lo que significa una muerte cercana, ¿no? Uh -huh. Es finalmente un estado un poco como de guerra también, ¿no? O sea, como me imagino que ocurría los informes del frente en la Segunda Guerra Mundial cuando morían tantos por acá, por allá, ¿no? Uh -huh. Hay algo de un imaginario como de un caos global que también obviamente uno interpreta que hay ciertos intereses que buscan profitar de él lo más pronto posible, ¿no? Pero también está ese lugar nuestro del artista, de quien lo observa y quien tiene que buscar formas de no simplemente ser domesticado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de alguna forma uno podría decir que la deshumanización es parte integral del sistema. O sea, nosotros podríamos volver al hecho de que este régimen, y por distintos gobiernos, ya ha asesinado a mucha gente sistemáticamente, por ejemplo, en el sur, en el pueblo mapuche. Eh, Gráficamente lo ha hecho, por supuesto, pero también existe una deshumanización espantosa con respecto al mundo de la gente que está encerrada. La única solución para los problemas sociales parece ser la tortura prolongada que es la cárcel. Y
Eh, ayer un motín Sí, en la, sí, sí. en la cárcel de Colina 1, lo cual Mm, no sabemos mucho, pero lo que sabemos es que hay muchos heridos. Parece que mm, los gendarmes quisieron controlar a la población y a meterla toda en un gimnasio. Los presos se negaron porque no querían contagiarse, porque ellos se están cuidando como pueden, qué sé yo, básicamente encerrados en sus celdas todo el día. mm, Y se rebelaron y se produjo un conflicto y hay heridos, varios gendarmes heridos y también muchos presos heridos. Ojalá que no haya muerto. Eh, mm, eso básicamente lo estamos haciendo todos. Nosotros somos los que estamos justificando y aplicando ese régimen. No solo torturamos a gente metiéndola en la cárcel por años hasta que se mueran, sino que también estamos totalmente conformes con que se infecten y se vuelvan locos tratando de protegerse y que desarrollen motines para lograr sobrevivir. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para haberlos liberado todos, para haber abierto las cárceles y que toda la gente volviera a, a protegerse como puedan con sus familias o en otro lugar, por supuesto aislados de cada uno, y después el sistema judicial verá si necesita volver a encontrarse con esas personas para que puedan resolver sus problemas con la justicia, obviamente no volviendo a la cárcel. Esa es la deshumanización que vimos ahora, que a mí me parece extrema y radical. Pero también la claro. deshumanización venía de antes, con todo este sistema de salud que le dice a una persona, eh, para ti hay salud, para ti no. O sea, es como que esta deshumanización, esta desolación en la cual vivimos, la hemos soportado durante mucho tiempo y por eso hicimos una protesta que se llamó la protesta ahí de la Plaza de la Dignidad. Por favor, paremos esto, humanicémonos, Mm, construyamos un país más justo, partamos por una constitución que no sé, ojalá mm, sirva de algo, pero no, pues nos mm, encontramos con otras personas que no piensan así, más bien están empeñadas en crear una sociedad en donde, como se asume que no alcanza para todo el mundo, no alcanza para repartir mm, ni bienes ni dignidad, la única solución es crear una sociedad dividida. Eh, mm, bueno, en ese contexto es prácticamente imposible hacer teatro, hacer arte. Es prácticamente mm, imposible, pero eh, obliga a cualquier persona que se plantea el problema de la creatividad eh, a construir justamente desde ese problema, desde esa crisis. Es ineludible. Claro, uno puede crear desde afuera, pero ese tipo de arte, muchas veces que tiene preocupaciones exclusivamente estéticas, termina siendo estéril, irrelevante y muchas veces se pone al servicio de la dominación. mm. Y tal vez también sea momento para que los artistas, en particular en Chile, también se entienda que el rol de artista no necesaria y estrictamente es dedicar toda su vida y su tiempo a ese ejercicio de creación, sino que parte de su rol de artista también es ser un activista, parte también es ser alguien que participa en la vida comunitaria, en su edificio, en su comunidad, en su barrio, que participa de un movimiento feminista o que participa de un movimiento barrial o que puede involucrarse en la medida en que tiene cierta sensibilidad a muchas de las luchas que emergen en estos momentos, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, ese es el esfuerzo y creo que hay mucha gente que ha encontrado yo diría que una genuina felicidad justamente en descubrir ese mundo que estaba como vedado Mm, para ellos, que era el mundo de la participación política y social. mm, Estaba prohibido porque simplemente no existía, o existía la prohibición porque mm, la única obligación era trabajar. mm, Hay un problema, ocurre mucho en el mundo del teatro, pero es común al arte en general, que es que eh, la gente que hacemos esto, estamos
sometidos, bueno, a las reglas de cómo funciona la economía y cómo funciona todo el país. Estamos forzados a concentrarnos en nuestro desarrollo artístico, en la creación de una carrera. Ujú. Mm, Nosotros nos transformamos en marca, en productos, donde recibimos cierta fama y esa fama nos permite obtener más y mejores trabajos. Em, es una competencia que nos convierte en eh, prácticamente en empresarios de nosotros mismos y donde mm, el éxito personal es obviamente el fracaso de la otra persona que compite conmigo. mm, Eso, eso es como la destrucción de la comunidad artística. Ujú. mm, Em, personas atomizadas, desarrollando claro. sus carreras individualmente y cada una para desarrollar mejor camino al éxito, un éxito obviamente imposible de definir. Mm, Yo pienso que ahora es el momento de redefinir el éxito y que el éxito sea colectivo. Es decir, el éxito consiste en que haya muchas obras de teatro con la mayor diversidad posible y que no está mm, orientado a que al final del año existen estas listas que sacan los diarios donde dicen las mejores obras claro. del año o los mejores artistas del año. No Mm, sé, yo reacciono frente a eso, porque eso obviamente define, refuerza el contenido, digamos, de mm, esta competencia neoliberal de que los artistas son gente que compite por un premio, como si fueran eh, una carrera atlética, eh, claro. en donde va a haber perdedores. Y eso pienso que es totalmente contrario a la idea del arte y también Mm. contrario de la sociedad que por lo menos yo quiero construir. No, y me hace mucho sentido lo que dice respecto a esta especialización un poco del artista y de su práctica, y como en el mundo del cine, poco más o menos que hay alguien como para mover una tuerca y el otro para ponerle la luz y el otro, y bueno, el teatro también en un minuto llegó a hacerlo, digamos, ¿no? Y justamente de lo que hablamos es de cómo ese sujeto artista ese joven artista desde cualquier lugar de las artes escénicas u otras expresiones, también hace otro tipo de aporte creativo en la sociedad y no solo ese, digamos, ¿no? Y si uno ve los referentes, por ejemplo, los más arquetípicos que hemos recuperado en los últimos años, Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera, son gente que hacía trabajo para niños, hacía trabajo en universidades, trabajaba en la radio, por supuesto la Violeta que pasó, imagínate, no sé, años de su vida en carreteras, caminando, yendo a Ujú. preguntarle a la señora, etcétera. Entonces, eso pareciera que hoy en nuestras miradas de artistas un poco medio pequeños burgueses también queda invisibilizado en todo ese trabajo, ese quehacer artístico que está ahí, que son horas mujer, horas hombre de eso, investigación, acompañar a gente artesana de patrimonio, ir a escuchar a gente que hace hip hop en un barrio, ir a ver a gente, no sé, como muchas obras se hacen también hoy en día, ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una, bueno, yo sigo pensando que la exposición al aire libre que todos nosotros vimos afuera en la calle, digamos, en las cuadras que van, no sé, desde Las Tarrias hacia Mm, arriba, alrededor del GAM, mm, eh, esa galería de arte abierta que hubo en octubre, noviembre, hasta que, bueno, hasta que la Municipalidad de Santiago empezó a borrarla. Me parece que mm, es uno de los hechos culturales más importantes de la historia de Chile. mm, mm, Esa, el arte gráfico, la gente que hizo esto y lo pegó y pintó y, y rayó todo ese barrio, es una expresión increíble de arte mm, chileno, donde había artes de una profundidad conmovedora, mm, donde se mezclaba
arte que parecía totalmente hecho por gente con mucha formación, Sí. mezclado con un arte genuinamente popular. Eh, Mm, em, y se creaba una continuidad absoluta entre el arte más ambicioso y el más directo, el más político, el más popular. Además estaba interpretando el hecho político que estaba ocurriendo en la calle. Esa exposición de arte para mí es como, o sea, lo más futurista que yo he visto, en el sentido futurista, en el sentido de, no el futurismo, sino que en el sentido eh, de soñar un arte que podría existir en el futuro, un arte orgánico integrado en los procesos políticos de la sociedad. Eh, Aparte que una experiencia estética profunda, increíble. mm, mm, Esa para mí es como el camino del arte. Ujú. Eh, y me gustó porque antes era algo que uno podía imaginarse, pero yo lo vi. Ahora quiero que eso tenga una proyección y que haya influenciado a toda la gente que lo vio tanto como me influenció a mí. mm, Y lo terrible fue que obviamente que el teatro también estaba en crisis, eh, porque no se podía hacer durante la protesta, no se puede hacer ahora, claro. pero la respuesta a cómo podía existir el teatro en esa crisis llegó un día cualquiera, cuando apareció la performance de las tesis. Mm, Eh, el teatro, el performance fue capaz como de responder también a este vacío que se había quedado, y también esa performance de las tesis también marcó el camino para el futuro de lo que tenía que venir. Ya no solo pintado y pegado en las paredes, sino que actuado sobre la calle. y quizá entrando, dedicándole unos minutos a las tesis, quizás lo más fuerte no solo fue lo de las calles, sino también esta generación que imagino que tú la ubicas, la conoces muy bien, son parte de tus elencos o de tus compañías, que tiene incorporada ya esa traducción en un producto audiovisual que se registra, que se difunde por dos o tres plataformas y es ese hipervínculo artístico, esa hiperconexión quizás que se podía dar solo generacional, salvo ciertas excepciones que todos las conocemos desde siempre, no sé, que van desde un Brian Eno hasta un David Lynch, qué sé yo, de gente que maneja un poco más allá la tecnología. En este caso, las tesis generan una bomba como expansiva de racimo por las redes, y eso es lo alucinante, ¿no? Yo creo que todos nos emocionamos en un minuto tarde o temprano de ver las réplicas por todos lados, ¿no? Y era impresionante. Sí, absolutamente. Es un, me imagino, obviamente que es un proyecto que está construido sobre las redes que ya se habían ido construyendo por años eh, online como parte del movimiento feminista. Pero también tiene algo profundamente concreto y terrenal que tiene que ver con estar profundamente conectado con la calle. Mm, Ujú. mm, Porque, como sabemos la historia de las tesis, es que esto era una obra de teatro, y cuando no se pudo mm, dar en una sala de teatro, claro. transitó hacia la calle. O sea, se abre la puerta del teatro física y simbólicamente, y se hace ahí en la calle, y ahí en la calle como que encuentra una nueva forma y se convierte en lo que todos sabemos. Mm, Entonces, yo creo que hay una combinación con una inte- ser integrado al movimiento, venir del movimiento político feminista, venir del movimiento del estallido social, eh, construirse sobre las redes sociales y existir en un espacio mm, que es tanto digital como físico en la calle. Y también pasa por la gente
que lo hace, que es gente que no vive encerrada en la sala de teatro, sino que vive la mitad de su vida en la Claro, sala de teatro, pero también la mitad de su vida en la calle. claro. Claro, por supuesto. Y además que lo hace en una codificación que todos celebramos, digamos, ¿no? O sea, hasta los niños más pequeños muy rápidamente se aprendían como estrofas y la verdad es Ujú, que si uno analiza la letra misma es muy profunda, muy, como dice, se decía antes, es música pegadora, ¿no? ujú. Pero también generando una identificación en las mujeres impresionante. Y eso es lo que yo creo que en algún minuto se le va a tomar al peso y volviendo como a este protagonismo del arte, a recordar cómo en su minuto, cuando el movimiento tuvo un bajón muy fuerte, eh, entre las tesis y lo que pasa en el Estadio Nacional con las tesis senior, se le da como un electroshock al movimiento y regresa con más fuerza y de ahí no volvió a parar, digamos, no paró, ¿no? Es verdad, o sea, se podría decir que toda la segunda parte del movimiento fue levantada justamente por las tesis. Que había comunicados de la primera línea diciendo nos dejaron solos, que se Sí, empieza a sí, sí. hablar y se empieza a manipular el discurso público en los medios diciendo no, ya esto está decreciendo, Sí. se genera incluso división, más partidos políticos del sistema empiezan a generar alianzas y ¡pum! Viene el feminismo que se había Sí. manifestado hace un año y medio, y por eso también el movimiento social es tan interesante en Chile, porque es como una reunión de una cantidad de luchas que estaban ahí más que menos subterráneas, yo creo que en realidad ninguna subterránea, Ujú. pero que por ejemplo en el movimiento mapuche era muy fuerte y me interpela de nuevo el tema de la gente privada de libertad, Guillermo, todos los presos políticos, de una lucha de la cual tú también has sido parte, como mucha gente, y que hoy son doblemente, como lo son en general, pero son doblemente víctimas de la pandemia, ¿no? Nosotros, nosotros hicimos la obra Mateluna hace un par de años atrás Mm, para liberar a nuestro colaborador y amigo Jorge Mateluna, que mm, ha pasado prácticamente, va a cumplir 2 décadas preso. Él fue injustamente acusado de robar un banco y en un juicio totalmente ridículo fue condenado a pasar 16 años de cárcel. Ujú. Nosotros hicimos esta obra para que él pudiera ser liberado, obviamente. Eh, Fue una obra que se integró al movimiento político para liberarlo, es decir, una obra no que crea un movimiento, sino que una obra que se integra al movimiento político. Y era algo difícil de explicar porque lo que nosotros sosteníamos y todavía creemos era que Jorge Mateluna iba caminando a 20 cuadras de un asalto a un banco. El carabinero lo detiene, le pide la identificación, se dan cuenta de que él había sido un ex preso político, porque era un ex frentista, y se lo llevan detenido y después inventan un montón de pruebas para condenarlo por ese crimen de ese asalto al banco que no cometió porque estaba a más de 20 cuadras del lugar. Pero claro, dijeron que había huido, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hicimos esta obra y llegamos a la Corte Suprema, incluso llegamos a que la presidenta se comprometiera a indultarlo. Digo, la presidenta Bachelet, en el último día de su mandato, tenía que firmar 2 decretos. Uno que era el cierre de Punta Peuco y otra la liberación de Jorge Matecuna como indultado. Y sin embargo, en ese último momento, su ministro de Justicia se negó a firmar esos documentos. Entonces, la presidenta Bachelet terminó su periodo con una frustración enorme porque este ministro se había negado a, digamos, a firmar esos 2 últimos decretos. Lo que me parece que es algo que definitivamente está para los libros de historia. Eh, Jorge Mateluna se quedó en su celda, básicamente con su maleta hecha, porque ya sabía que iba a ser indultado y no fue indultado, lo cual fue un golpe, una frustración enorme. Y nosotros seguimos
luchando porque este caso se viera en otras instancias de la Corte Suprema. En fin, cuando empezó, cuando mataron a Camilo Catrillanca, nosotros seguimos de cerca, muy cerca el problema, porque a Camilo Catrillanca obviamente lo habían acusado de cometer un crimen y que había arrancado y por eso lo habían matado, muy lejos del crimen que se supone que había cometido, que era quemar y robar un auto. Cuando Jorge Mateluna lo conectaron a 20 cuadras con un robo a un banco, le dijeron a la fiscalía, a los carabineros, sabemos que él lo hizo porque nunca lo perdimos de vista. Y cuando le dispararon a Catrillanca, la primera justificación que da Carabineros es nunca lo perdimos de vista. Entonces nos pareció que esta justificación repetida para cometer un crimen así, nos pareció que era prácticamente un modus operandi de Carabineros. Obviamente no lo podemos demostrar. Y ahora resulta que hay cientos de jóvenes de la primera línea de presos, o que están sometidos a juicios totalmente crueles e injustos, enfrentándose a la posibilidad de pasar años en la cárcel. Y cada uno de ellos tiene un prontuario donde Carabineros presenta pruebas que dicen que han hecho, que han agredido a Carabineros, que han destruido la propiedad pública, que han hecho un montón de crímenes y se enfrentan a cosas que es muy difícil de discutir, de cuestionar, porque son testimonios de Carabineros que son testigos de fe. Entonces nosotros vemos aquí operando con la primera línea el mismo tipo de montaje mentira que ocurrió contra Camilo Catrillanca y contra Jorge Mateluna. Es decir, lo que ahora, cuando nosotros hablábamos de Mateluna y había gente incluso que estaba escéptica con respecto al actuar de Carabineros, decían bueno, es muy difícil que Carabineros mienta, porque Carabineros tiene cierta dignidad o cierta tradición de tener ciertos comportamientos como legales, ¿no? Es imposible que mienta. Entonces, gran parte de la obra, del trabajo que nosotros hicimos en la campaña política también, era tratar de convencer a la gente de que Carabineros sí podría mentir y sí podría inventar falso testimonio. Se reafirmó con Catrillanca, yo creo que mucha gente todavía le creía a las versiones de Carabineros, pero ahora, cuando está la primera línea presa entera, con testimonios que yo creo que son falsos, y si se le suma a eso, el hecho de que hemos visto cómo actúa Carabineros como una especie como de, de banda criminal, ahora nos sentimos un poco redimidos con respecto a lo que nosotros decíamos con respecto a Mateluna. Ahora la gente nos dice sí, en realidad parece que sí pudieron haber mentido. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es una nueva obra acerca de Mateluna, insistir, porque nosotros no podemos dejar a un compañero preso sin seguir insistiendo en su libertad hasta el último. Y vamos a volver a plantear que las pruebas presentadas por Carabineros son falsas. Y que Eso, además... bueno. No, dale. No, dale, perdón. No, que decía que esa es como nuestra obra de teatro ha sido totalmente cruzada por este periodo desesperado que hay ahora. Y al principio yo te contaba un poco lo que estaba pasando en Colina 1, porque nosotros estamos absolutamente preocupados por Jorge Mateluna, que está en Colina 1. Y tenemos mucho miedo de que en una situación de violencia o motín o cualquier cosa que ocurra al interior de la cárcel, él pueda resultar herido, y otros presos también pueden resultar heridos. Por lo tanto, para nosotros el tema de la epidemia, el tema de los presos del estallido social y de la injusticia cometida contra Mateluna es una gran mezcla que está empezando a entrar en crisis, una crisis muy aguda en este momento, en estos días. Claro. Oye, Guillermo, antes de ahondar o quizás entrar a la recta final, digamos, de las últimas
temas o reflexiones. ¿Cómo puede la gente informarse si tenemos 3, 4 personas conectadas? ¿Qué Instagram tiene que seguir? ¿Qué sitios sobre los temas de Jorge, los temas de presos políticos, de presos detenidos de la primera línea desde octubre? Así de muy de bote pronto, ¿qué recomiendas como un poco para que la gente pueda informarse más, para pueda a lo mejor acompañar por ahí alguna lucha, alguna firma, etcétera? Lo más importante ahora es conectarse con el sitio web que se llama Mateluna Inocente. Súper. matelunainocente.com, y ahí está toda la información con respecto a Jorge Mateluna, y eso es un portal para otro link más que hablan un poco de lo que está pasando ahora con respecto a todos los presos. Genial, genial. La situación obviamente yo creo que se está viviendo respecto de los presos, ¿no? De lo de Colina, yo también lo vi ayer un poco en vivo, algunas cosas era realmente, bueno, del corte de lo que sabemos desde siempre, pero teñido por lo que tú reflexionabas, inhumano, digamos, ¿no? Inhumano como también se afronta la pandemia para los presos, por ejemplo, ¿no? Y los sistemas carcelarios. Y ahí me pareció muy interesante un tópico del cual tú hablaste, que tiene todo este correlato de carabineros y un modo de actuar y que tiene un análisis jurídico-político muy fuerte, pero que en el lado creativo también me pareció muy interesante que hablaste tanto en el caso de Catrillanca como en el caso de Mate Luna, como en el caso de estos chicos, de esta frase de, ¿cómo es? Nunca los hemos dejado de vigilar o nunca los hemos perdido, decías tú. Que ellos, Eh, la frase es algo así nunca, como de que nunca, nunca lo perdimos de los, vista. nunca los perdimos de vista, ¿no? Es una Sí. frase muy, muy interesante, muy profunda, porque también va a esta lógica obviamente panóptica, ¿no? Carcelaria, obviamente de este Big Brother, en el cual también nos sentimos hace mucho rato, no solo el Estado, por supuesto las empresas, las redes ahora, y que creativamente también es muy interesante porque hay que buscar formas de contrarrestarlo, de interpelarlo. Bueno, no sé, es que uno suena uno un poco dramático cuando habla de estado policial o estado de vigilancia. Suena un poco como de ciencia ficción, un poco ridículo. Pero, pero no sé, el año pasado un amigo mío que se llama Daniel Caíno, es actor conocido. em, Sus conversaciones telefónicas fueron publicadas en el diario. Él tenía varias conversaciones telefónicas porque él había ayudado a ciertas personas que estaban dando, digamos, estaban participando en la lucha mapuche, y también había ido a buscar a un amigo de él que había salido recientemente de la cárcel. Y alguien de la inteligencia de Carabineros pensó que era una buena idea publicar llamadas telefónicas personales en el diario. Uh-huh. Eh, Donde él habla con su familia, hay algunas cosas que él habla también con su pareja. Es decir que, bueno, nos quedó claro que obviamente que el teléfono de él estaba intervenido. Nadie sabe por qué, porque no hay ningún proceso judicial, no hay ninguna fiscalía, no hay ningún juez que haya ordenado, autorizado esta conversación privada. Pero no solo eso, sino que la inteligencia policial que captó estas llamadas privadas decidió en un acto político publicarlas para
entre comillas, destruir la reputación de esta persona. Uh-huh. Eso es un acto de un Estado policial. Uh-huh. Es un comportamiento de un Estado policial que no solo capta conversaciones secretas, sino que las usa públicamente, políticamente, para amedrentar y conseguir efectos políticos. Esto ocurrió antes del estallido social. Por lo que sabemos ahora, todas las leyes anti-manifestaciones y las leyes políticas solo han agudizado, o sea, solo le han dado más poder a las policías para controlar la población. Por lo tanto, este tipo de conversaciones privadas se siguen grabando y van a seguir siendo ocupadas públicamente para amedrentar, para amenazar y para controlar a la población. Entonces, o sea, de nuevo, siempre dudo de hablar así porque me siento un poco como alarmista, siento que me brillan los ojos, me pongo así como... hay algo ridículo en anunciar como el fin del mundo y anunciar que estamos... que el mundo se acaba y toda la gente, todo el resto de la gente hace su vida normal. Pero esto es lo que está ocurriendo ahora. Es lo que ocurre y, bueno... es efectivamente un estado policial que se ha ido agudizando. No sé, no Sí, entiendo por qué tiene que haber toque de queda todos los días. Francamente no entiendo. No por entiendo, ejemplo, no entiendo que, lo entiendo, pues, es una medida absoluta de dominación y de control psicológico, mm, entre otras cosas. to- totalmente, yo creo que, digamos, a mí me hace mucho sentido lo que decía respecto a que el sistema o el modelo ha buscado, y quizás en Chile lo vimos muy en cámara lenta, formas de volver a adaptarse y de volver, y bueno, y obviamente todo lo del teletrabajo y 24/7, la gente conectada, dispuesta a ser explotada, llamada por el jefe, ¿no? Despótico, que por qué no me has contestado el correo que mandé hace 2 horas, ¿no? Y al mismo tiempo todo el incremento de la violencia familiar, en fin, pero a lo que iba como para ir empezando a cerrar es que más allá de una como fantasía de un estado policíaco entero que nos abarque a todos, que quizás las condiciones materiales y técnicas ya lo están, evidentemente que pareciera que va a haber una especie de convivencia de mundos, digamos, ¿no? O sea, y no me extrañaría que de aquí a 10 o 15 años, así como haya gente que para saltarse la barrera sanitaria se ve en helicóptero, habrá otros que vayan en unos autos, vayamos a ver tú cuáles, y al mismo tiempo va a haber chinchineros en la calle, y al mismo tiempo va a haber haitianos viviendo como hace 30 años, y al mismo tiempo va a haber desigualdades, y ojalá que el patriarcado retroceda lo más posible. Entonces, esta convivencia de mundos hará que habrá algunos donde el Estado policial los esté vigilando, observando quizás con mayor detalle, como fue el caso de Alcaíno, y el de otros, y habrá otra gente que cumpla otro rol y otro sentido en la sociedad futura. Claro, pero el teatro, o por lo menos el teatro que nosotros hacemos, no quiere ser parte del Mm, teatro como distracción mm, y como una especie como de, de- de creación que tenga un efecto normalizador. Ujú. mm, Em, la nueva normalidad va a ser una normalidad en disputa, donde todas las contradicciones previas van a estar todavía más presentes y van a ser más radicales, ¿no es cierto? mm, Si ahora hablamos de dominación, cuando no haya trabajo, efectivamente, para mm, miles y miles de personas,
mm, La dominación que van a ejercer los jefes y los dueños de las empresas sobre los trabajadores desesperados va a ser mucho mayor. Y mm, también va a haber mucha más resistencia y rebeldía con respecto a las medidas que vienen. Por lo tanto, mm, es muy fácil que en esta situación de conflicto agudizado y de desesperación, uno, uno construye un teatro de distracción, de alegría, de, de servir para que cierta clase que tiene esta necesidad cultural pueda encontrar, digamos, este placer en las cuatro paredes de un teatro encerrado. Eh, por eso el proyecto nuestro y de mucha gente, de la mayoría de la gente que hace teatro, es un teatro que va a seguir como irritando y, y creando estos conflictos para crear una continuidad entre la calle y la sala de teatro. Si no, es muy difícil para nosotros hacerlo y tampoco nos gustaría hacerlo así. eh, le pregunto a casi todos a quienes he entrevistado, con quienes he conversado últimamente, imaginando esos jóvenes, esas jóvenes dramaturgas, dramaturgas, 13, 15 años, garabateando en un cuaderno, esas intérpretes que no lo saben, o esa gente, o esos jóvenes de 17, casi niños, 20 años, que ¿qué recomendarías en términos políticos? Yo entiendo que también tienes una mirada y la comparto totalmente de no tanta exigencia creativa en este momento, pero sí quizás de lecturas político, de recordar, de no olvidar a gente como, como la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos de 18 de octubre, que nos comentan por acá por interno, ¿no? Para seguir. Así que ¿cuál sería tu decálogo para compartir con la gente que se pueda conectar o después pueda ver tu entrevista en el sitio? Eh, como el consejo, una especie de consejo para la creatividad, ¿no? Algo así. Por un lado, pero también puede ser para la sobrevivencia, digamos, para también la participación política que también se puede hacer en este minuto, incluso desde la, comillas, pasividad, ¿no? El estar siguiendo ciertos medios alternativos, el estar compartiendo con ciertas comunidades de Instagram o de Twitter que trabajan por temas de presos políticos, temas de etcétera. Es solo una de las tantas actividades. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas que hoy la gente de teatro o que aspira a hacerlo puede hacer más allá de pensar en la gran obra que se estrenará no sabemos cuándo, ¿no? Sí, mira, estoy pensando en gente que escribe dramaturgia, ¿no? En primer lugar, em, como decías tú, yo creo que es muy importante entender y seguir el problema de lo que está pasando en la cárcel ahora, porque me parece que es un laboratorio perfecto de, de la locura y de la crueldad de este momento. El encierro, la injusticia de la cárcel, la tortura de la cárcel, mezclado con el desprecio humano por permitir que ellos se contagien. Y, y la represión de los presos, mezclado no solamente de los presos eh, que han cometido crímenes antiguos, sino que los presos de la primera línea. Eso es un gran tema. Creo que es un tema bastante ignorado y creo que ese hay que verlo y estudiarlo. Eh, Sí, no para escribir obras de eso, sino que para entender este momento. claro. Eh, eh, en segundo lugar, creo que hay que estudiar, y cuando digo estudiar, digo ver películas, leer, conversar, preguntarle a la gente. Hay que estudiar los primeros años de la dictadura. Eh, creo que nosotros estábamos enfrentando a una muerte del teatro y del arte como lo conocíamos. Y como ya
experimentamos esa muerte antes, creo que podemos sacar lecciones de cómo el teatro, el arte cambió y se reinventó después del oscurantismo de los primeros años de la dictadura. Eso es como algo que yo hago, por lo menos, que me gusta ver esas películas hechas en la dictadura o tratar de entender cómo estaban escribiendo poesía en esa época también, cómo eran, no sé, poetas muy importantes que eran capaces de hablar de la dictadura y también evitar por completo el tema. O sea, hay algo en esa emoción de cómo se creaba en esa época que yo creo que puede ser muy, muy interesante para uno. Y, y creo que em, hay que hay que entender que la salida de esto va a ser colectiva. No vamos a sobrevivir si estamos atomizados, neoliberalizados. Creo que ahora que estamos eh, encerrados es la oportunidad de tratar de construir lazos de tal forma de que todos salgamos de esto con una organización, perteneciendo a organizaciones de barrio, laborales, de artistas, de cualquier cosa, de tal forma de que podamos construir lo que venga colectivamente. Porque esto de aislarnos y meternos en las casas es exactamente como nos quieren, ¿no es cierto? Aislados, aterrados, pobres, sometidos, y lo único que tenemos es básicamente juntarnos, salir a la plaza, y nos cuesta juntarnos porque tenemos que estar a no sé cuántos metros de distancia. Pero sea como sea, vamos a tener que construir o volver a construir esta fuerza colectiva, que siempre fue la segunda etapa de la promesa de la protesta, ¿no es cierto? Parte de la protesta, pero después hay que darle continuidad con organización, con un proyecto político popular. Y eso es lo que hay que construir ahora para seguir el hilo de la protesta y no abandonarla. Genial. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por por este espacio, este tiempo, este paréntesis al mediodía de viernes. Vamos a entrar a una cuarentena total en Santiago en la noche de hoy. Así que, bueno, saludos a todas y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por conectarse a Foro de las Artes en el Facebook. Y ya te invitaremos, Guillermo, tenemos ahí unos proyectos de laboratorio de trabajo con artistas, precisamente no y comunidades, territorios, así que ahí te mandaremos una invitación para precisamente trabajar con otro tipo de comunidades y cárceles y poblaciones con privados de libertad. Me parece un área de sector que tenemos de todas maneras que trabajar y qué mejor que hacerlo contigo y con otros artistas de la universidad. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias por recibirnos, conectarte y por tus palabras. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Bueno, que estén muy bien. Saludos a todos, a la familia, que estén muy bien por allá. Gracias. Chao. Chao.